límites. Y recuerden que los límites hacen referencia al cálculo de ordenadas. Entonces, si voy a calcular ordenadas, sabemos que lo primero que se debe de hacer precisamente es sustituir. Entonces, si yo hago la sustitución, resulta, dejen recibir otro de sus compañeros que acaba de llegar. Entonces, resulta que lo que yo debo de hacer es pues reemplazar el valor de la abscisa por la variable independiente, y aquí me queda un 10 por un menos un quinto elevado al cuadrado menos un 18 que va a estar multiplicado por menos un quinto, y de ahí le voy a restar 4. Luego de por aquí abajo hacemos lo mismo, tengo un 15 que multiplica a menos un quinto que está elevado al cuadrado, y le voy a sumar un 13 que está multiplicado por menos un quinto, y de ahí le voy a sumar un 2. Bueno, acuérdense que ya en la clase pasada habíamos visto situaciones similares a esta. Entonces, lo primero que debo de hacer es, por jerarquía de operaciones, decidir cuál es la operación que hago primero. Si se dan cuenta, sabemos que por jerarquía de operaciones, este que está aquí es una raya de fracción. Eso implica que primero hay que hacer la operación que está en el numerador, posteriormente hacer la operación que está en el denominador. Y de ahí me doy cuenta que por jerarquía de operaciones yo necesito aplicar propiedades de los exponentes, porque me doy cuenta que aquí puede elevar el menos al cuadrado, también puede elevar el 1 al cuadrado y también puede elevar el 5 al cuadrado. Eso me lo permite propiedades de los exponentes. Obviamente en la siguiente lo que yo debo de aplicar es la respectiva ley de los signos, porque aquí estoy multiplicando signos iguales, y obviamente también debo de multiplicar números racionales. De esa multiplicación de números racionales me doy cuenta, porque aquí hay un 1 abajo, entonces hay que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, y me voy a dar cuenta que todos mis resultados van a tener un denominador. Como todos los resultados tienen un denominador, entonces aquí va a ser importante que ese entero yo lo exprese, se los escribo por aquí, debo de expresar como un número racional. Y entonces, con todo eso que les mencioné, entonces resulta que escribo la raya de fracción, y si se dan cuenta, si elevo el menos al cuadrado me da positivo. Luego, si elevo el 1 al cuadrado aplicando definición de potencia me da un 1. Ese 1 multiplicado por el 10, recordemos que el 10 es un entero y por lo tanto hay que escribirle un denominador. Entonces voy a tener en el numerador un 10 y en el denominador el 5 al cuadrado, o sea, multiplicar al 5 por sí mismo dos veces me da 25. El 25 por el 1 sigue dando 25 y por lo tanto aquí tengo un 25. Luego me voy al siguiente y si se dan cuenta, en el siguiente este menos por menos me va a quedar un positivo, y luego este 18 por 1, porque estoy multiplicando numerador por numerador, me queda un 18, y este 1 por 5, como estoy multiplicando denominador por denominador, aquí me queda un 5. Y por último, si ustedes se dan cuenta, aquí va a ocurrir una situación donde estoy observando que tengo una fracción, pero esa fracción que me dio de resultado, yo puedo simplificar la fracción. ¿Por qué puedo simplificar la fracción? Porque si ustedes se dan cuenta, tanto el 10 como el 25 lo pueden dividir entre 5, y si lo dividen entre 5, entonces todos son quintos, y así va a ser la operación más rápida. Por lo tanto, aquí donde les mencioné que hay que expresar como número racional, este número lo expreso como número racional, y resulta que me va a quedar, por lo que les había explicado, aquí hay un 1 en el denominador. El expresar como número racional quiere decir que voy a multiplicar por 5 y voy a multiplicar por 5, precisamente para que me quede el 5 en el denominador. Y entonces ahí me doy cuenta que el resultado de esas expresar como número racional me va a quedar un 20 quintos. La gran ventaja que tengo con eso es que todos son quintos, y como todos son quintos, pues ya la hice, ¿no? Ahora me voy abajo, otra vez en el denominador, aplico lo mismo. Resulta que por aquí tengo, por propiedades de los exponentes, que puede elevar al cuadrado. Por propiedades de los exponentes también el 1 lo puede elevar al cuadrado, el 5 también lo puede elevar al cuadrado, y para realizar la multiplicación le agrego un 1. Por lo tanto, haciendo lo mismo que hice hace ratito,
aquí me va a quedar un 15 y aquí me queda un 25, que multiplicado por este 1 sigue siendo 25. Y luego de por acá, ya les había dicho que aplico ley de los signos, que me da un negativo. Luego producto de números racionales, donde aquí tengo un 1, multiplico numerador por numerador y denominador por denominador, donde entonces me queda un 13 quintos. Ay, disculpen, me queda un 13 quintos. Y luego resulta que lo debo de expresar como un número racional, pero también me doy cuenta que estos se pueden simplificar, y como se pueden simplificar, lo divido entre 5, y de esa manera el denominador que tengo por acá y el denominador que tengo acá es idéntico, y eso pues ya me da mucha rapidez y precisión. Acuérdense que el día de la evaluación no van a poder utilizar calculadora, entonces sí es necesario utilizar otras estrategias. Y entonces este 2 que tengo en el denominador, le agrego un 1, hago lo mismo que hice hace ratito, lo multiplico por 5 y lo divido entre 5, y entonces eso me va a dar de resultado un más 10 quintos. Y ahora sí, ya con todo lo que aprendí, me doy cuenta que lo único que debo de aplicar primeramente es la jerarquía de operaciones, y con jerarquía de operaciones puedo aplicar la ley de la suma, porque estos dos son positivos. También puedo aplicar la ley de la resta, porque resulta que este me dio positivo y con este me dio negativo, y lo mismo va a ocurrir en el denominador, por lo cual ya puedo concluir que esto me va a dar por resultado, aquí habíamos dicho que simplificaba, por lo tanto tengo un 2. Si al 2 le sumo 18 tengo un 20, y si al 20 le quito 20, pues resulta que aquí me queda un 0 quintos. Y si me voy al denominador, pues ocurre lo mismo, porque aquí este era un 15, pero como lo simplifiqué es un 13. Y si al 13 le sumo 10, perdón, si al 3, disculpen, le sumo 10, me queda 13. Y si al 13 le resto 13, pues resulta que también me queda 0. Y por lo tanto, de verse, esto que tengo aquí es una indeterminación. Y es una indeterminación, porque resulta que tengo una división entre 0. Y acuérdense que eso no se puede calcular. Y como no se puede calcular, dime. Pero no veríamos que el 0 debería estar en el denominador. Por eso, si tú tienes un 0 entre 5, eso te da un 0. Y eso quiere decir que tienes el 0 en el denominador. Y si está el 0 en el denominador, pues ya tienes la indeterminación. ¿Sale bien? Entonces no es como que necesario hacer la operación, o sea, poner el concepto que sigue, porque de ahí ya te das cuenta que es una indeterminación. Y como es una indeterminación, pues ya. Conclusión, lo que debo de hacer es factorizar. Ajá. Factorizar. Y entonces si voy a factorizar, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí tengo un coeficiente. Y debido a ese coeficiente, la manera de factorizar es un ax cuadrada más un bx más un c. Y si se dan cuenta, aquí es lo mismo. Por lo tanto, la manera de factorizar en ambos casos va a ser idéntica. Y eso implica entonces que debo de escribir la palabra límite, porque el límite, acuérdense que quiere decir calcula la ordenada. Y van a calcular la ordenada cuando la abscisa se acerca, se acerca a menos un quinto. Y entonces de ahí lo que yo tengo es precisamente que hacer el método. Y si ustedes se acuerdan, lo voy a hacer un poquito aquí abajo para que quede espacio por allá arriba para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces acuérdense que el método me menciona, lo primero que tienes que hacer es multiplicar este 10, hay que multiplicar este 10 por este 4, y entonces el resultado lo escribo por acá, y el resultado de eso me da un 40. Y entonces necesito calcular cuáles son los números que multiplicados me dan 40. Eso por la experiencia que tenemos, pues es 1 por 40, es 2 por 20, el 3 no está porque 3 por nada me da 40, aquí es un 4 por 10 me da 40, luego me voy al 5, el 5 por 8 me da 40, el 6 por algún otro número no me da 40 porque sería 6 por 6, 36, y 6 por 7, 42, y tampoco el 7. Por lo tanto, tengo que elegir cuál de estas parejas
ya sea en suma o en resta, me dé por resultado el término que tengo en medio, o sea, el término lineal, que es el menos 18. Y si ustedes observan, 1 y 40, si lo resto me da 39, si lo sumo me da 41. Entonces esa no me sirve. 2 y 30, si lo sumo me da 32 y si lo resto me da 28. Tampoco me sirve. El 4 y el 10... ¿Por qué 2 y 30 si es 2 por 20? Ah, sí, verdad, es 220. Tiene razón, discúlpame. Dejé ahí correr. Calculando los números que sumados o restados me den 18, pues resulta que cuando yo reviso el 2 y el 20, pues sumados me dan 22, pero restados me dan 18. Quiere decir que esa es la pareja. Y por lo tanto, yo voy a escribir un 10y cuadrada, le resto por aquí un 4, y precisamente entre esos dos números voy a crear el 18 que tengo por aquí. En otras palabras, le voy a sumar 20y y le resto un 2y, y con eso pues ya tengo el menos 18 que anda por acá, y con eso pues ya estuvo, ¿no? Bueno, hago lo mismo con el trinomio que tengo en el denominador, y resulta que aquí tengo un 15 y aquí tengo un 2, por lo tanto la multiplicación de esos dos números me da un 30. Una pregunta. Pregúntame. Soy 38. No te la pongo porque lo que tú me estás diciendo no es tal cual, sino el resultado, gracias por avisarme, este debe ser menos 20 y debe de ser más 2. Para que esto me dé menos 20 y más 2, entonces sí, entre esos dos me dan el menos 18. Como lo había escrito hace rato, discúlpame, gracias por hacerme darme cuenta, si escribo 20 y menos 2, me queda más 18, no me queda el menos 18, por eso era 20 menos 2. Dime, ¿número qué? Regresando, resulta que, como me dice su compañero, pues los números que multiplicados me dan 30, es el 1 por el 30, empezando por orden, ¿no? El siguiente número es el 2 por el 15, el siguiente número es el 3 por el 10, luego 4 por algo no existe, porque 4 por 5, 4 por 7 me da 28 y 4 por 9 me da 36, no puede ser ese, pero luego sigue el 5 y el 5 por el 6 sí me da 30. Ya después ya no hay ninguno porque ahora sí ya se empezarían a repetir, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, otra vez tengo que ver cuál es la pareja. Y si yo quiero que me esté dando por resultado un 13 positivo, pues resulta que 1 y 30 no me sirve porque me da 31 o me da 29. Luego, 2 y 15 sí me sirve, porque si estoy restando me da 13. Pero si se dan cuenta, también 3 y 10 me sirven. Son dos posibilidades. El 6 y el 5 no me sirve porque sumados me da 11 y restados me da 1. Entonces, ahí es donde debo de tomar decisiones y pensar que si aquí yo tengo el 15y cuadrada y le estoy sumando el 2, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que yo tenga un más 15y y le reste un 2y utilizando los números 15 y 2, pero la otra posibilidad es que yo utilice un más 10y y un más 3y. Entonces, lo importante es que me dé cuenta cuál es la que me sirve, y para darme cuenta cuál es la que me sirve necesito simplemente observar. Fíjense bien: positivo, positivo, negativo, positivo. Si voy a la otra opción, va a ser positivo, 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 positivo. Simplemente de lo que les acabo de mencionar, díganme cuál creen que sea la primera opción o la segunda opción. 36. Dime dos. ¿Por qué la segunda? Dime dos. Explícame por qué. No me doy cuenta qué es lo que debo de elegir por lo que les dije. Fíjense, ¿eh? Un positivo, dos positivos, tres positivos y un negativo. No sé si se dan cuenta que está desbalanceado. Pero si yo considero la otra, es un positivo, dos positivos, tres positivos y cuatro positivos. Conclusiones: está bien, todos son positivos o todos son negativos o está balanceado. Pero si resulta que tengo 2 y 1, pues ahí tengo desbalanceado el asunto y por lo tanto no me conviene porque la factorización no se pudiera hacer. Entonces, cuando se den cuenta que tienen dos posibles resultados, elijan uno de los dos, pero la que más conviene
de acuerdo generalmente a lo que estén viendo. Y entonces me doy cuenta que esa opción no es la viable, y como esa opción no es la viable, entonces me voy a la opción de abajo, y solamente recuerden que siempre se escribe primero el número grande y luego el número pequeño. Por eso aquí, aunque el primero fue negativo, dejé primero el número grande y luego el número pequeño, obviamente haciendo las adecuaciones del signo, ¿no? Entonces, ahora bien, ya que tengo eso, pues me doy cuenta que otra vez necesito factorizar, y si voy a factorizar de la forma máximo común divisor. Y máximo común divisor quiere decir que yo tengo que elegir cuál es el máximo común divisor entre estos dos. Recuerden que máximo común divisor quiere decir el más grande que sea común y que divida a los dos. En otras palabras, lo que yo debo de elegir entonces es que voy a calcular la ordenada cuando la abscisa se acerca a menos un quinto, y de estos dos primeros, el que divide a los dos en número es el 10. Acuérdense que debe ser el máximo, por eso estoy diciendo que es el 10. Luego, el que divide a los dos en la letra, en máximo, no puede ser y cuadrada, porque y cuadrada no divide a la y. Por lo tanto, debo de elegir nada más a la y. Escribo el paréntesis y comienzo a hacer el procedimiento. Recuerden que el procedimiento obedece a una división, por lo tanto, de aquí me dice que aquí es 10y cuadrada entre un 10y, y si ustedes dividen elemento entre elemento, más entre más me da más, 10 entre 10 me da 1, y y cuadrada entre y me queda precisamente la y. Y luego hago lo mismo, divido menos 20y entre más 10, y dividiendo elemento entre elemento me va a quedar que signo entre signo yo tengo un menos, 20 entre 10 me da un 2, y la y entre y me da un 1, por lo tanto se queda así. Y dime, ¿qué pasó? Factorizar. Y hacemos lo mismo con la siguiente. Si hago lo mismo con la siguiente, pues resulta que entre estos dos, el máximo común divisor, o sea, el más grande que divide a los dos, debo de comenzar con un signo más, porque el más divide a los dos. Si me voy con el número más grande que divide a los dos, pues es el 2, porque el 4 no divide al 2, o sea, no puedo repartir 2 entre 4, a eso me refiero. Y con respecto a la variable no hay ninguno. Y eso implica entonces que ese fue el máximo común divisor. Y ahora lo que tengo que hacer es dividir más 2y entre el más 2. Y si lo divido elemento entre elementos, pues va a ser más entre más, 2 entre 2, 1. Y y entre el 1 que acabo de obtener, pues sigue siendo y. Y luego me voy a la división de menos 4. Disculpen. De dividir menos 4 entre más 2. Y si hace la división, signo entre signo, menos entre más me da menos, 4 entre 2 me da 2, y por lo tanto aquí tengo un menos 2. Y si ustedes observan, resulta que ahorita me acaba de dar otro que es común, por eso se va por el de máximo común divisor. Y luego hacemos lo mismo con el de abajo, o sea que tengo que, ¿cuál es el máximo común divisor entre estos dos? Pues otra vez, el número más grande que divide a todo, hablando de elementos, pues comenzaría con un 5 que divide al 15 y que divide al 10. No puedo elegir al 10 o al 15. También hay una y, porque la y puede dividir a la y cuadrada y puede dividir a la y. Y ya luego escribo el paréntesis. Por lo tanto, aplicando este 15y cuadrada entre este 5y, dividiendo elemento por elemento, resulta que eso me queda un 3y. Un 3y, y luego si yo divido el más 10y entre el 5y, dividiendo signo entre signo, coeficiente entre coeficiente y variable entre variable, pues me va a quedar un más 2. Y después le escribo otra vez el máximo común divisor entre estos dos, y ahí viene la parte del análisis. Si ustedes se dan cuenta, el signo que divide a los dos es el más. Y el número más grande que puede dividir al 3 y al 2, el único número es el 1. No hay otro que pueda dividir a los dos. Y por lo tanto, el máximo común divisor simplemente es el más 1. Y como es el más 1, entonces hago la división
y este más 3y entre este más 1, pues resulta que me queda el 3y. Y luego este más 2 dividido entre este más 1, pues resulta que también me queda más 2. Y ya entonces de ahí, otra vez, resulta que debo de seguir la factorización, porque acuérdense que... Dime. Entonces, por ejemplo, en ese paso que ya sabemos que el máximo común divisor... No escribas el 1. Pero como yo se lo estoy explicando a todos, si yo lo dejo así, van a decir no hay nada. Y como no hay nada, entonces puede causar un conflicto muy grande para el siguiente paso. Por eso, a manera académica, didáctica, sí es conveniente el 1. Si no está el valor, entonces se puede confundir incluso hasta con un 5y, ¿no? ¿Sí? Se puede confundir, por eso didácticamente no es bueno que yo te lo diga. Pero obviamente acuérdate que lo que te estoy enseñando es A, B, C, D, E, llega hasta la F. Yo te estoy enseñando eso. Pero en algún momento de la vida tú vas a poder llegar de la A a la F sin pasar por estos. Y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, mi obligación como docente es enseñarte pasito a pasito porque estoy considerando que nadie sabe nada. Y como nadie sabe nada, entonces te voy explicando todas las partecitas. Pero obviamente, en algún momento, no para que lo vean didácticamente. Si te lo puedes saltar, adelante, sáltatelo. Y entonces, como vas a seguir factorizando, tienes que escribir otra vez el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a menos un quinto. Resulta que vas a tener un factor común, y ese factor común pues precisamente es el y menos 2, el y menos 2, y en el denominador el factor común que tú vas a tener va a ser 3y más 2 y va a ser 3y más 2, y por lo tanto sigues factorizando como máximo común divisor porque es el máximo común que divide, y por lo tanto tu máximo común divisor en el numerador es y menos 2 y el máximo común divisor en el denominador es 3y más 2. Pero entonces, bajo el procedimiento, si tú divides estos 3 entre este 1, pues es este entre este te da 1 y solamente te queda el 10y. Y por lo tanto, aquí escribimos un... Aquí escribimos un 10y. Y luego, si ustedes dividen estos 3 entre este de aquí, pues resulta que y menos 2 entre y menos 2 te da 1 y solamente te queda el más 2. Y si nada más te queda el más 2, pues aquí escribes el más 2 y ya estuvo. Y viene la parte de abajo, que era la parte que te decía que era un poco comprometedora. Si tú divides estos 3 entre este, te queda 5y. Y como te queda 5y, como te queda 5y, en el paréntesis escribes 5y. Pero si tú divides este entre este, tú estás viendo con tus ojitos de la cara que te queda este. Y como te queda ese, porque tú lo viste con tus ojitos de la cara, entonces sabes que es 5y. Tú sabes que es 5y. Oh, no quiere. Es 5y más 1. Pero si hago lo que tú me dijiste y aquí no dejo nada, entonces va a decir el otro compañero, pues nada más se queda así, ¿no? Esa es la razón. Entonces, si tú ves el concepto, qué buena onda, ¿no? Y ese buen plan, o sea, no es que no me interese, ¿no? Sino que qué bueno que van avanzando. Pero es mejor dejar el 1 para que tú lo veas. Y entonces, viene la pregunta. ¿Pueden dividir? ¿Sí? ¿Por qué o no? ¿Por qué? ¿Se ve? No se puede dividir. ¿Por qué no se puede dividir? Porque si ustedes observan, todavía eso se puede factorizar. ¿Por qué se puede factorizar? Porque este y este tienen un máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor? El que divide a los dos. Por lo tanto, todavía pueden seguir factorizando utilizando el mismo método de máximo común divisor. El único detalle que va a ocurrir es que van a calcular el valor de la ordenada cuando la abscisa se acerca a menos un quinto de un y menos 2, en el denominador un 3y más 2 multiplicado por un 5y más 1,
Y entonces, con mis ojitos de la cara, yo me doy cuenta que hay un número que divide a los dos. Y el número que divide a los dos es el 2. Por lo tanto, factorizo el 2 y entonces divido 10y entre 2. Exacto, que era lo que le estaba explicando, ¿no? Entonces, si tú divides y2, 10y entre 2 te da el 5y. Y si tú divides el más 2 entre el 2, pues te queda el más 1. Te queda el más 1. Y entonces, ahora sí con tus ojos de la cara. No es porque como que parece que, no. ¿Por qué? Entonces, ¿se puede dividir? No. ¿Por qué? Porque todavía falta factorizar. Pero entonces ahora sí me doy cuenta, con mis ojitos de la cara, que este de aquí y este de aquí se pueden dividir. Y como se pueden dividir, yo ya sé que está surgiendo un hueco. Y como surge un hueco, entonces, de una vez, además de dividir, voy a sustituir. Y si voy a sustituir, entonces me va a quedar menos 1/5 menos, dejen aquí, les escribo, espérenme tantito, me queda menos 1/5 menos 10/5. ¿Qué pasó? No, porque era lo que estaba explicando. ¿Sale bien? Y luego hay un 3 que multiplica a un menos 1/5 más un 10/5. Obviamente, si se están dando cuenta, ahí estoy, además de dividir y de sustituir, estoy expresando en números racionales. Y si estoy expresando en números racionales, entonces ya directamente puedo aplicar la respectiva ley de la suma. Bueno, primeramente, ¿no? Me tengo que ir por jerarquía de operaciones. Si voy por jerarquía de operaciones, aquí me doy cuenta que necesitamos aplicar la ley de la suma porque los signos son iguales. Y aquí en el denominador necesito aplicar la ley de la resta porque los signos son diferentes. Y una vez que ya apliqué las dos, pues tengo que multiplicar números racionales. Entonces agregamos la multiplicación de números racionales y por lo tanto me va a quedar aquí me queda un menos 11. Menos 11 por 2, sabemos que me queda el menos 22. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque los signos son iguales, no es más. No, perdón. Sí, acuérdate que es la ley de la suma. Y la ley de la suma menciona que si los signos son iguales, tienes que sumar los números y dejar el signo que predomina, que es el menos denso. Sí, no te apures. Acuérdense que esas son imprecisiones que traigo y que obviamente hay que cambiarlas, ¿no? Y ahí viene el detalle. El que les esté explicando todo detalladamente es para que todo lo que traen erróneo de por allá me lo cambien, porque si no seguirán en lo mismo, ¿no? Bueno, de aquí me doy cuenta que menos 1 más 10 me da 9. 9 por 3 me da 27. Y me queda un 27/5. Y de ahí, pues sabemos que necesito aplicar ley de los signos. Y que además de ley de los signos, necesito aplicar la división de números racionales. Y por lo tanto, esto me va a quedar, por ley de los signos me da un negativo. La división de números racionales me dice que hay que multiplicar numerador por el denominador, o sea, hay que multiplicar 22 por 5. Y el producto de los medios me dice que yo debo de multiplicar el 5 por el 27. Por lo tanto, escribo aquí, escribo 5 por 27 y de ahí ya me doy cuenta que entonces el resultado es un hueco. Y ese hueco que habíamos mencionado, acuérdense que habíamos dicho que como en geometría euclidiana nunca me dijeron que existían huecos, sino nada me dijeron que existían puntos. Yo puedo decir que aquí tiene un nombre de A mayúscula y que eso tiene una coordenada que es menos 1/5 en la abscisa con menos 22/27 en la ordenada. ¿Sale bien? Bueno, nada.
¿Cuál es la ordenada? Es el segundo elemento de la coordenada, porque primero va la abscisa y luego va la ordenada. Ahora bien, nada más de verse, yo sé que para calcular la ordenada hay que sustituir. Si aquí tienes un -3 y sustituyes acá, te da 0. Y como ya te dio 0, esto es una indeterminación. Y como es una indeterminación, ya ni le sigas, porque todo es una indeterminación. Aunque tú puedas calcular esta y puedas calcular esta, con una que no puedas calcular, ya adiós, no puedo seguirle. Como no puedo seguirle, entonces eso es una indeterminación, y por lo tanto, al ser una indeterminación, ya sabemos que se puede producir un hueco o se puede producir una asíntota. Un hueco, yo sé que existe porque se puede hacer la división. En el momento que hago la división, yo ya sé que es un hueco. Pero si no se puede hacer la división, entonces es una asíntota, que es lo que les voy a enseñar a calcular la semana que entra. En la primera clase les enseño a calcular, y eso también va a venir en la evaluación, que ya es algo más, más conceptual, no es tan complicado lo de las asíntotas. Bueno, entonces, lo primero que yo hago, ahí ya cambia la estrategia, porque yo no puedo factorizar esta, yo tampoco puedo factorizar esta. Esta sí se puede factorizar, porque me doy cuenta con mis ojitos de la cara que la factorización obedece a una diferencia de 2 cuadrados. Y entonces, al hacer una diferencia de 2 cuadrados, yo puedo factorizar ese denominador. Sin embargo, si yo factorizo, pues resulta que factorizar no me va a ayudar en nada, porque yo no puedo dividir. Si se dan cuenta ustedes, tienen un 6 en el numerador, tienen 2 binomios en el denominador, y debido a eso, estos no se pueden dividir. Y como no se pueden dividir, no basta solamente que factorice, sino también debo de hacer la operación. Y la operación es una suma y resta de números racionales. Entonces, primeramente, para factorizarlo, yo ya sé que se debe de escribir la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo, y en uno debe de haber una suma y en el otro debe de haber una resta. Entonces, yo lo factorizo como una phi, aquí es un +3 y aquí es un -3. Ya está factorizado. Eso lo puedo hacer mentalmente porque como que está muy tranquilo, ¿no? Y entonces, como estoy factorizando, lo que debo de calcular es cuál es el valor de la ordenada cuando la abscisa se acerca a -3 en una operación que tú sabes que el mínimo común múltiplo es el producto de las bases que están en el denominador. ¿Cuál base está en el denominador? Pues tú observas que existe esta base. ¿Cómo sé que es una base? Pues porque hay una raya de fracción y eso quiere decir que esto es un paréntesis. Y como todo es un paréntesis, quiere decir que está elevado a la 1. Por lo tanto, tienes una base que es phi +3. Esa base que es phi +3, tú la colocas como mínimo común múltiplo. Tienes la primera base. Me voy a la siguiente base. La siguiente base es phi -3. Como es diferente, aquí debo de escribir la siguiente base, que es phi -3. Y cuando yo reviso la otra, resulta que esta phi +3 yo ya la tengo, que es esta primera. Por lo tanto, esa ya no hay que escribirla. Y luego viene una phi -3, que es la otra base, y que también está escrita. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo ya lo tengo. Y como ya tengo el mínimo común múltiplo, que fue por el cálculo que les acabo de explicar, entonces ya puedo proceder a hacer la división, ya puedo empezar a hacer el procedimiento para la suma y resta de fracciones. Por lo tanto, estos dos que se llama mínimo común múltiplo, dividido entre este denominador, es dividir este entre este que les da la unidad. Entonces nada más me queda que este es el que voy a multiplicar por el numerador. Y si multiplican por el numerador, entonces lo que les queda es un phi -3. Dime. Número 1, ahí donde es pi o cómo. Phi. No es, entonces no sería rho. No sé, es que no me acuerdo cómo se llama la letra. Entonces, si es rho, le dejamos en rho. Pero acuérdense que ahí la parte de ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. De etimologías griegas se les toca a ustedes, ¿no? Entonces es rho, perfecto, ¿no? Es rho, te creo. Porque no soy un experto en eso, ¿no?
Bueno, entonces, ya nos hizo la aclaración su compañera que es Rho. Por lo tanto, aquí le resto, porque hay una operación resta. Y entonces, con lo que nos acaba de decir su compañera, vamos a hablar más adecuadamente. Y debo de dividir el mínimo común múltiplo entre el segundo denominador, que a final de cuentas es dividir Rho menos 3 entre Rho menos 3 me da la unidad, y por lo tanto nada más hay que multiplicar el Rho más 3 por el 2. Eso quiere decir que lo que voy a escribir es la multiplicación del 2, disculpen, la multiplicación del del 2 por Rho más 3. Obviamente, si pueden hacer la multiplicación antes, adelante, háganla. Solamente tengan cuidado porque pudieran cometer alguna imprecisión ahí con la multiplicación, ¿no? Yo siempre la dejo indicada para que vean todos los pasos y no haya ningún detallito. Dime. ¿Sí te das cuenta que como que ahí me queda la duda? Por eso es preferible que dejes indicada la multiplicación y en el siguiente paso lo hagas. Porque pudieras cometer una imprecisión, y esa imprecisión no es que te equivoques, es que por la prisa de hacer las cosas se te perdió algo, ¿no? Entonces mejor dejarlo indicado, no hay prisa, solamente hay que tratar de entender el concepto y aplicarlo, ¿no? Ahora bien, después de eso viene una suma, escribo la suma tal cual, y entonces cuando yo divido el mínimo común múltiplo entre el tercer denominador, pues se dan cuenta que es el mismo, por lo tanto la división me da 1, y 1 por el de arriba, pues me da 6 y ya no hay tanto problema, ¿no? Y ya estuvo. Entonces, lo que acabo de hacer simplemente es la aplicación de los conceptos mencionados, pero todavía no he calculado propiamente el valor de la ordenada. Por lo tanto, observo con mis ojitos de la cara, me doy cuenta que hay una raya de fracción, por lo tanto primero hay que hacer todas las operaciones del numerador, luego todas las operaciones del denominador, y entonces observo que lo primero que hay que hacer es esta propiedad distributiva. Por lo tanto, de la jerarquía de operaciones, yo decido que lo primero que tengo que hacer es la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma. Y eso me implica que voy a utilizar la ley de los signos. Y entonces también observo que este de aquí y este de aquí son términos semejantes, y debido a que son términos semejantes, yo puedo aplicar la respectiva ley de la resta y por lo tanto, entonces escribo el cálculo de la ordenada cuando Rho se acerca a menos 3, va a ser una Rho. Al aplicar la ley de la resta me va a quedar un más 3. Al aplicar la propiedad distributiva es un menos 2 Rho. Al aplicar la ley de los signos es un menos 6. Y entonces, ahora la pregunta es... 2 no sería más 5, profe. Más 5. Ah, no, ya me acuerdo. Ok. Y entonces la pregunta es... ¿aplico propiedad distributiva aquí en el denominador? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? ¿Qué pacho? El denominador. ¿Aplico propiedad distributiva? Sí, ¿por qué o no? ¿Por qué? Sí se puede, pero no. Recuerden que les había mencionado que había estándares para dar resultados. Y los estándares para dar resultados, el primer estándar es que todo debe de estar factorizado. Como todo debe de estar factorizado, ustedes observan que eso está factorizado. ¿Por qué está factorizado? Porque está expresado por factores. Y por lo tanto, no aplico la propiedad distributiva. Recuerden que la propiedad distributiva es multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este, pero no se realiza el producto porque ya están factorizados. Por lo tanto, aunque me ganen las ganas, pues no, simplemente se sigue quedando el phi más 3 multiplicado por el phi menos 3. Y ahora bien, ya recordando la pregunta que me había hecho su compañero, que me quedé a la mitad y que no les expliqué, entonces acuérdense que lo primero que yo vi es que estos dos son términos semejantes porque los dos son números. Si aplico la ley de la resta me da el más 3, porque de estos dos, el que tiene mayor, el número mayor es el 6 y tiene signo positivo, por eso me queda un positivo. Y el 6 menos el 3, pues me da el 3. Posteriormente,
Si se dieron cuenta, por aquí tengo una ρ, que es el ρ que está por aquí, y lo demás provino de la propiedad distributiva. Es decir, de la propiedad distributiva, yo me di cuenta que este por este me da este menos 2ρ, y que este por este me da el menos 6. ¿Sale bien al que me habías hecho la pregunta de allá del otro lado? Ok, bueno, espero que sí. Y entonces... Sí, profe, gracias. ¿De qué? Y entonces resulta que otra vez, por jerarquía de operaciones, necesito decidir qué es lo que voy a hacer primero. Me doy cuenta que al haber una raya de fracción, disculpen, la primera operación que debo de hacer es la del numerador, y la del denominador dijimos que no la voy a hacer porque ya está factorizado. Por lo tanto, en el numerador me doy cuenta que existen términos semejantes. Esos términos semejantes quiere decir que con algunos se pueden hacer operaciones y con otros no. Los términos semejantes es este con este, porque tienen la misma variable. Por lo tanto, ahí voy a aplicar la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, quiere decir entonces que el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a menos 3 va a ser una ley de la resta entre estos dos, por lo tanto me va a quedar menos ρ, y luego también me doy cuenta que hay otros términos semejantes, que es el phi más 3, perdón, que es el más 3 y el menos 6, donde también aplico la ley de la resta y me queda un menos 3 dividido entre un phi más 3 multiplicado por un ρ, disculpen, es un ρ, por un ρ menos 3. Y entonces, si vuelvo a observar, acuérdense que todo depende de observar y tomar decisiones. Cuando yo observo, me doy cuenta que aquí hay un negativo y aquí hay un negativo. Eso quiere decir entonces que todavía puedo factorizar. Y como todavía puedo factorizar, disculpen, como todavía puedo factorizar, lo que tú vas a escoger es otra vez el máximo común divisor. O sea, ¿cuál es el que divide a los dos? Y si ustedes se dan cuenta, el que divide a los dos solamente es el signo negativo. Por lo tanto, el cálculo de la ordenada cuando ρ tiende o se acerca a menos 3 es un signo negativo que es el común a los dos. Y acuérdense que el procedimiento es dividir. Por lo tanto, si dividen menos ρ entre el menos entre menos les da más, y solamente les queda ρ. Y si continúan, el menos 3 entre el menos entre menos les da más, y por lo tanto me queda más 3. Ay, disculpen. Les queda más 3. Y entonces en el denominador ya saben que está el ρ más 3 y está el ρ menos 3. Habíamos dicho que no se multiplican porque todos los resultados deben estar factorizados. Y ahora sí, con mis ojitos de la cara, me doy cuenta que en esta lo que ya puedo hacer es dividir. Y si hago la división, en el momento que observo que este se puede dividir entre este y me da 1, en ese momento yo ya sé que hay un hueco. Acuérdense que el hueco existe siempre y cuando se pueda hacer la división. Si no se puede hacer la división, va a ser una asíntota. La asíntota se las enseño en la clase que entra. Ajá, la clase que entra porque ya es la semana que entra. Dime. Si tú piensas en términos semejantes y te digo, aquí hay un 3x entre un 2x menos 5, si tú te das cuenta, estos son términos semejantes, pero no puedes dividir. ¿Por qué no puedes dividir? Porque la raya de fracción es un paréntesis y por lo tanto tú no puedes dividir así, porque típicamente dicen se cancela y se cancela, y no. Entonces, no es que sean términos semejantes, es que se pueden dividir. ¿Por qué se pueden dividir? Porque este del numerador y este del denominador son idénticos. Y como se dividen, tú sabes que la división, cuando tú divides cantidades idénticas, el resultado te va a dar la unidad. El resultado de esa división, disculpa, no se quiere cambiar de color. El resultado de esa división te va a quedar la unidad. ¿Sale bien? Obviamente ese signo menos lo estoy escribiendo ahí porque previamente también estás aplicando otro concepto que se denomina ley de los signos. Dividir signos diferentes te da negativo, por eso aquí estoy escribiendo negativo. Y entonces en el denominador, como ya te diste cuenta que ya pudiste dividir, pues de una vez vamos a sustituir
y sustituir es reemplazar. Por lo tanto, te queda aquí un menos 3, disculpen, me queda un menos 3, y ahora sí, con la mano en la cintura, ya puedo decir que el resultado es un hueco. Y el hueco, como no lo sé nombrar de otra manera más que con letras mayúsculas, vamos a utilizar la letra B, y yo sé que el hueco tiene abscisa que es menos 3 y tiene una ordenada que es ¿cuánto? ¿Cuál es el resultado? Fíjense bien, ¿eh? Este menos 3 y este menos 3 son números con el mismo signo. Por lo tanto, se aplica la ley de la suma. Si se aplica la ley de la suma, me queda un menos 6. Pero acuérdense que ese menos 6 está en el denominador. Y aparte hay un menos. Por lo tanto, por ley de los signos, este menos entre menos me da más. Y eso quiere decir entonces que el resultado de esa operación me da un sexto. Fíjense cómo por no entender el concepto, se les van las 4, ¿no? Pero es normal. Por eso es indispensable que estén como que poniendo atención y viendo toda la conceptualización, ¿no? Bueno, ok. Para poder calcular la ordenada, lo primero que debo de hacer es sustituir. Y entonces, si yo sustituyo esta abscisa en esta variable independiente, pues me va a quedar raíz cuarta de 1. Pero raíz cuarta de 1, ¿cuánto me da? ¿Por qué? Si hacen la sustitución de esta abscisa en esta variable independiente, les va a quedar raíz cúbica de 1. Y esta también es 1. Pero ¿por qué las dos dan 1? Esa es la pregunta. Existe una definición de radicación. La definición de radicación dice, tú debes de calcular cuál es el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, te dé por resultado el radicando. Eso quiere decir que el único número que multiplicado por sí mismo 4 veces te dé el 1 es el 1. ¿Por qué? Porque si multiplicas al 1 4 veces, ¿qué es lo que te está indicando el índice de la raíz? Este producto te va a dar 1 y 1 es el radicando. En la de abajo, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces te da el 1? Pues otra vez es el 1, porque 1 por 1 por 1, si tú lo multiplicas 3 veces tal cual dice el índice del radicando, también te da 1. Y ese 1 es el radicando. Esa es la razón por la que en cualquiera de los dos casos, la raíz, la que ustedes quieran, siempre les va a dar la unidad. Entonces, como les decía, no nada más tengan cuidado de cuáles son las conceptualizaciones, porque de ahí... Entonces, debido a esa situación, este me va a dar un 1, menos 1 me da 0. Este me da un 1, menos 1 me da 0. Y por lo tanto, sin necesidad de hacerlo, yo ya sé que esto es una indeterminación. Y entonces, como es una indeterminación, yo debo de pensar en factorizar. Pero recuerden que factorizar debe de ser alguno de los 7 métodos. Y resulta que la factorización que hemos visto es una que hace referencia a una diferencia, pero es una diferencia de 2 cuadrados o es una diferencia de 2 cubos. Y si ustedes se dan cuenta, estos no están elevados al cubo. Estos no están elevados al cuadrado. Conclusión, no existe una factorización que yo sepa. Como no existe una factorización que yo sepa, me voy a regresar a la primaria. Lo que les voy a enseñar es un método de primaria. Y el método de primaria se denomina cambio de variable. El método de la primaria, que es cambio de variable, lo van a utilizar mucho en cálculo integral, solamente hay que entenderlo. Y entonces, ¿por qué es un método que se vaya a la primaria? Porque lo que deben de contestar es, de todo lo que están viendo ahí, en lo que les están preguntando, de todo lo que ven ahí, díganme por favor, ¿qué es de la primaria? ¿Qué es lo que se ve más feo? Que lo que se ve más feo es la raíz cúbica y la raíz cuarta. Entonces, como las dos, y ahí viene la parte que ya me sube de nivel, como las dos se ven feas, entonces díganme, ¿qué es lo que hace que estas dos que estén feas
se representen en una sola. Las dos están feas. ¿Por qué? Porque son complicadas. Raíz cuarta y raíz cúbica es feo. Pero yo necesito... Separarlas y poner raíz segunda y en la de abajo poner raíz segunda por raíz primera. No, eso que tú me dijiste, yo ya me di cuenta que de mis conocimientos de primaria lo más feo es raíz cúbica y raíz cuarta. Pero entonces me subo a lo que es geometría, perdón, a lo que es álgebra. Y en álgebra, disculpen, a mí me enseñaron que se debe de escribir raíz cuarta y de lo mismo le debo de obtener la raíz cúbica. Ahí ya estoy juntando las dos. A lo mismo, digamos una letra A, le estoy obteniendo la raíz cuarta y la raíz cúbica. Pero si ustedes se acuerdan, la raíz, debido a las leyes de los exponentes, la ley de los exponentes me decía que una raíz se va a calcular como la misma base y dividen el exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo raíz cuarta, en realidad lo que estoy diciendo es a elevado a la 1/4, porque tengo el exponente 1 y tengo el índice 4. Y si yo digo raíz cúbica, estoy diciendo que el exponente es 1/3. Eso me lo enseñaron en álgebra, por eso les decía que ya tengo que subir de nivel, subo a álgebra. Y en álgebra también me enseñaron que si yo tengo una potencia elevado a otra potencia, el resultado va a ser la misma base y multiplico los exponentes. Por lo tanto... 36. Dime 36. Entonces, quedaría raíz de 12, o sea, 12 raíz de y menos 1. No, porque no se lee así. Si tú aplicas la ley, entonces te va a quedar que esto es la multiplicación de las dos. Y si tú multiplicas, te va a quedar a la 1/12. Y eso quiere decir que no es raíz de 12, sino que lo más feo que tú estás viendo es la raíz 12ª de la base que dijimos que era esta letra A, que me dijeron que era ¿qué? Gamma, que es gamma. Entonces, estas dos se conjuntan a través de la operación aplicada a lo mismo, y de ahí yo sé que es a la 1/12, y por leyes de los exponentes sabemos que es la raíz 12ª. Entonces es cuando me doy cuenta que si no puedo factorizar, viene otra alternativa, que la otra alternativa precisamente es unir las dos en una sola operación. Y el cambio de variable se debe a que eso le van a asignar una variable más bonita. Digamos que la variable más bonita es alfa, no es gamma. Y por lo tanto, utilizando operaciones inversas, les va a quedar que gamma va a ser igual a alfa elevado a la 12. Eso se llama cambio de variable. Ese cambio de variable lo van a utilizar un montón de veces en cálculo integral y se enseña desde la primaria de una manera diferente, pero pues ya lo tienen aquí en cálculo diferencial, ¿no? Entonces, una vez hecho el cambio de variable, lo que van a hacer es la sustitución. Y por lo tanto, si realizo la sustitución, debo de escribir el cálculo de la ordenada cuando la variable independiente que se llama gamma se está acercando a 1, tú lo vas a calcular a través de una gamma, donde la gamma sabes que es la alfa elevado a la 12. Y le vas a calcular una raíz cúbica. Y a eso le restas 1. Y en el denominador vas a tener una alfa elevado a la 12, que es el radicando, y le voy a calcular una raíz cuarta menos 1. Eso precisamente es el cambio de variables. Haces el cambio, lo expresas con una variable más bonita y haces la sustitución. Una vez que ya hicieron eso, con sus ojos de la cara se dan cuenta que lo primero que debo de hacer es revisar la jerarquía de operaciones para decidir cuál es la que hago primero. Saben que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto me doy cuenta que lo primero que debo de hacer es la raíz, y entonces eso implica que van a aplicar una ley de los exponentes. Y si ustedes aplican una ley de los exponentes, les va a quedar entonces que el cálculo de la ordenada cuando gamma tiende a 1 se va a calcular como una alfa a la cuarta. Acuérdense que se divide el exponente entre el índice de la raíz. Menos 1 dividido entre un alfa al cubo. Y entonces ahora sí, eso que yo tengo ahí, ya con mis ojos de la cara, me doy cuenta que eso se puede factorizar. Y esa factorización ya la hicimos la clase pasada. Entonces, ahora sí ya puedo factorizar, y esta primera se va a factorizar como una diferencia
de 2 cuadrados, y esta que está acá se va a factorizar como una diferencia de 2 cubos. Pero esas factorizaciones ya me las sé porque ya las vi la clase pasada, y entonces con la mano en la cintura ya puedo decir entonces que el cálculo de la ordenada cuando la variable independiente se acerca a 1 es: obtengo raíz cuadrada del primero y obtengo raíz cuadrada del segundo, y esos dos los escribo en dos binomios entre paréntesis. Por lo tanto, aquí escribo un alfa cuadrada, aquí escribo un alfa cuadrada, que es la raíz cuadrada de la primera, y la raíz cuadrada de la segunda, ya habíamos explicado por qué es 1, y le escribo al primero una suma y al segundo una resta, o al revés, primero una resta y luego una suma, y ya quedó factorizado. Y entonces me voy al denominador, y en el denominador ocurre lo mismo. Necesito calcular una raíz cúbica del primero y una raíz cúbica del segundo. Acuérdense que es otro método de factorización. Y entonces aquí quiere decir que la raíz cúbica del primero, por leyes de los exponentes, me queda un alfa. La raíz cúbica del segundo también me queda un 1. Y sabemos que se respeta el signo, por lo tanto me queda un negativo. Y aquí voy a escribir un trinomio. Y si escribo un trinomio, acuérdense que ese trinomio va a estar formado por el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo. Les había dicho que ese simbolito es un acento circunfléjico, que quiere decir que lo estoy elevando, y por lo tanto aquí me va a quedar un alfa cuadrada más un 1. Y si se acuerdan, les había mencionado que multiplico estos dos y el resultado escribo es recíproco, por lo tanto la multiplicación me da menos alfa, pero aquí escribo un más alfa. Y entonces, otra vez, tengo que revisar con mis ojitos de la cara qué es lo que está ocurriendo. Y si ustedes se dan cuenta de observar todo lo que está aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, les explico. Si ustedes observan con sus ojitos de la cara, lo que se ve luego es que aquí hay una diferencia. Y como hay una diferencia, es una diferencia de 2 cuadrados. Y como es una diferencia de 2 cuadrados, pues otra vez tengo que volver a factorizar. Vuelvo a factorizar, disculpen. Vuelvo a factorizar, otra vez vuelvo a factorizar una diferencia de 2 cuadrados. Y si ustedes factorizan la diferencia de 2 cuadrados, saben que lo que hay que calcular es una raíz cuadrada del primero, una raíz cuadrada del segundo, y eso lo van a escribir entre 2 paréntesis. Y entonces siguen calculando el valor de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 1 de 2 paréntesis, donde en esos 2 paréntesis precisamente van a escribir las raíces cuadradas. Y entonces aquí me queda un alfa, aquí me queda un alfa, aquí me queda un 1, aquí me queda un 1. Ya habíamos dicho que indistintamente puede escribir el menos y el más. En la siguiente, como es una suma de cuadrados, sabemos que esa no se puede factorizar. Y en el denominador tenemos un alfa menos 1 y tenemos un alfa cuadrada más alfa más 1. Me había dicho su compañero que si se puede factorizar, habíamos dicho que no, porque no es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces ahora sí, con la mano en la cintura me doy cuenta que este y este son iguales. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer entre ellos dos es dividir, no porque sean términos semejantes, sino porque es el mismo factor. Voy a dividir y de una vez voy a sustituir. Pero si ustedes se dan cuenta, no puedo sustituir. No puedo sustituir porque la variable independiente es gamma y yo tengo alfas. Entonces, como no puedo sustituir, lo que sí puedo hacer es sustituir la alfa. Porque ustedes saben que la alfa es raíz doceava de la gamma. De la gamma. Y entonces, si hacen la sustitución, les va a quedar que esto es el límite de cuando gamma tiende a 1 de una alfa, que es raíz doceava de gamma, más 1, multiplicada por una raíz doceava de gamma elevado al cuadrado más 1,
Cambio los paréntesis porque esos deben de ser corchetes. Y lo divido entre la raíz doceava de gamma menos 1 y la multiplico por la raíz doceava de gamma elevado al cuadrado más la raíz doceava de gamma más 1. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora sí ya puedo hacer la última sustitución. Y la última sustitución es la de la variable independiente en cada una de las variables independientes. Y si hago la sustitución, pues entonces ya nada más me queda que va a ser, disculpen, lo hice con el color que no debía, y entonces obtengo que esto va a ser un 1 raíz doceava más un 1 más un 1 por una raíz doceava de 1 elevado al cuadrado más 1 entre una raíz doceava de 1 menos 1 multiplicado por... Ah, no es cierto, esta ya no va. Me equivoqué, disculpen. Esta ya no va porque esta ya la dividí. Ustedes disculparán. Se me olvidó que ya había dividido. Esta no va, disculpen. Y entonces aquí me queda... Acuérdense que se dividieron, por eso ya no van, ¿no? Y entonces aquí me queda la raíz doceava de 1 al cuadrado más la raíz doceava de 1 más 1. Y entonces yo ya sé que el resultado de todo esto me va a dar un hueco. Y ese hueco le voy a asignar una letra mayúscula, digamos la letra C, que tiene una abscisa que es 1 y la ordenada ¿cuánto vale? La raíz doceava de 1 es 1 más 1, porque aquí está el otro 1, multiplicado. La raíz doceava de 1 me da 1 y 1 al cuadrado también es 1 y le voy a sumar otro 1 y esto lo divido entre la raíz de 1, que ya sé que es 1, y 1 al cuadrado también es 1 y la raíz doceava de 1 también es 1, por lo tanto le sumo 1 más el otro 1, pues es más 1 y aquí tengo un 2, aquí tengo un 2, 2 por 2 4 y la suma me da 3, por lo tanto es 1,4 tercios y ya estuvo, ¿va? Pero eso se los expliqué hace rato cuando les decía cuál era la radicación y cuál era la potencia. Bueno.